noches. Aquí estamos. Ayer no estuve, pero tenía razones poderosas para no estar. Así que les pido disculpas. No estuve. Tengo algunas novedades para... Vamos a esperar que vayan entrando mis amigos, si no es que se fueron. Van entrando y yo los voy saludando. Tengo un tema para hoy, pero me gustaría conversarlo con todos ustedes. Muy bien. María Lucía, usted no falla nunca, siempre es la primera. Buenas noches, María Lucía. María Lucía Guanimian Bacalián Armenia, por si hay alguna duda. Muy bien. Tengo un tema que vamos a ver si lo podemos conversar entre todos. Vamos a tratar. No tengo invitados hoy. Los invitados de la semana que viene. Le pido 1000 disculpas a Virginia, una compatriota nuestra que vive en la Argentina, que era quien tenía que haber salido ayer y lamentablemente por una omisión mía, que no sabía que era el cumpleaños de mi nieta, brava esa, ¿no? Y se festeja, ¿no? Muy bien, Nancy, buenas noches. José, buenas noches. Saludos para ustedes, todos ustedes por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias, pero muchas gracias por estar. La nueva normalidad. Algo del coronavirus voy a conversar antes. Estoy esperando, haciendo tiempo. Tengo 17 ya en él. Gregorio, Vidal, buenas noches. De Goyo como Gregorio, Goyo. Goyito. Tenemos 18 en vivo. Esos son los que están en el salón. 20, 23, sigue aumentando. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ya está. Empezamos. A ver, ¿cómo arranco? Estamos buscándole la solución. Hola, Graciela. Vamos, Rocha todavía. Johnny, un abrazo grande para Johnny en Cuchilla Alta. Gracias por estar. Amigos de la noche, porque esto es una aventura que hacemos conjuntamente. Bueno, vamos a olvidarnos de Mozart. Vamos a sacar a Mozart de acá de esta conversación. Bueno, entre unos minutos les voy a mostrar mi estudio. ¿Está claro? Para que vean cómo funciona. A ver si tengo más gente que tengo que saludar. Hugo Caetano, buenas noches. Andrés Durán, buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Hugo, ya sé que eres de Sarandí Grande. Andrés es el gran polemista, el que se animó a polemizar acá en el programa. Que lo vamos a hacer. Uy, vamos. Melo todavía, Melo. Cerro Largo. Tuvo el presidente Melo Cerro Largo, violando todas las disposiciones de la cuarentena, comiendo ahí al campo libre, todo amontonado, sin barbijo, pero bueno, vamos a evitar la crítica. Mariela Cabrera, de Cerro Largo, amigaza, de esa que hay que... Nancy Rivara. Tú sabes que Nancy Rivera dice, ¿sabes que acabo de darme cuenta que los informativos duran 4 horas? No los miro, pero me pregunto qué dicen. Repiten y repiten. Y casi el 60% es coronavirus de los informativos. Yo lo veo. Virginia Méndez, buenas noches. Buenas noches, Virginia. Yo les agradezco enormemente que estén ahí. Bueno, algo voy a hablar del coronavirus. Vamos a ver del coronavirus y de Brasil. Marcela Costa trabajó conmigo en la 30, en realidad fue colaboradora. Buenas noches, Bernardo. Vamos, Panamá todavía, Bernardo Grispan. Y me mandó el otro día un mensaje, precioso mensaje, más allá de que hay una crítica, pero que yo la acepto. A ver acá, vamos a leer el mensaje de Marcela Costa. Ella está trabajando ahora, porque es enfermera que trabaja de noche.
yo le hacía un reconocimiento, le preguntabas cómo estaba, su vida afectiva, me contó, y después me dice: Marcelita Acosta, siempre te tengo presente y me encanta oírte, si bien tu pensamiento político ha dado un medio giro, y es mi apreciación, veo una línea recta de coherencia con tu experiencia y tu raciocinio, que lo hace respetable y siempre enriquecedor. Tus razonamientos y caminos a los que dices siempre son razonables, y aunque a veces no comparto todo lo que puedes decir, siempre me dejas pensando, y eso es lo más grande de un comunicador. Después viene con un elogio exagerado, pero me quiere mucho y soy querible, les paso el dato que soy querible. Marcelita, pues, vamos a centrarnos en esto que quería conversar con ustedes. Yo hago una pregunta. Yo fui un admirador tremendo de Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque viví en Venezuela y entendí lo que era Simón Bolívar. Haber vivido en Venezuela para mí fue muy importante, pero muy importante. Yo diría que mi vida cambia radicalmente en Venezuela. Radicalmente. El que llegó a Venezuela era uno y el que se fue de Venezuela era otro. Muchos de los cambios que se empiezan a ver en mí empezaron en Venezuela. Tuve la suerte, la enorme suerte de vivir en un país ampliamente democrático, con una participación tremenda y con una riqueza que ustedes no se pueden imaginar. Yo sí, porque llegué con $100 y viví bien siempre. Llegué con $100. Primer trabajo, y a partir de ese momento trabajé siempre. Tuve 3 trabajos en Venezuela. Bien. Muy bien. Vamos a ver si me centro en lo que quiero hablar de Bolívar. Estaba leyendo las indicaciones que me da Daniel para guiarme. Bien. Conocí a Bolívar en Venezuela porque Venezuela se sentía el dueño del personaje Bolívar. Bolívar nació en Caracas, pero no fue el sueño de Bolívar Venezuela. Los posteriores a Venezuela se apoderaron de él y lo transformaron en el ícono de la independencia de Venezuela. Pero Bolívar fue mucho más que eso, mucho más. Bolívar fue el que más claro tuvo el concepto de la unidad de América Latina, en aquel momento de las colonias españolas. El que más claro. Pero vamos a fijarnos cómo era Bolívar, porque es importante para entender los cambios. Bolívar, cuando era joven, era revolucionario. ¿Revolucionario qué era? Era un criollo que quería luchar por la independencia del continente, porque ellos no concebían, o por lo menos del virreinato donde estaban, pero no concebían países. Los países empiezan después. Y fue su lucha. A la cual dedicó toda su vida. Murió muy joven, a los 45 años, y empezó siendo revolucionario. Luego de revolucionario, Bolívar fue republicano. Es que ya la época más rica de él, la de mayor incidencia. Bolívar tiene una particularidad: escribía muy bien. Al escribir muy bien, dejó un legado ahí arriba en la mesa que se puede estudiar, que nace de su pluma. Él escribía, no dictaba nada, él escribía. Y ahí aparecen todas sus contradicciones, tremendamente contradictorio en muchísimas cosas. Republicano, ¿era un avance o un retroceso con respecto al revolucionario? No lo sé, podría ser un avance o un retroceso. Luego de republicano avanzó a concebir a la América como un conglomerado de naciones y tenía como referencia a Estados Unidos. Pese a que hay una frase que circula por ahí en torno a una crítica a Estados Unidos, válida por cierto,
Bolívar veía, como vieron muchísimos americanos en Estados Unidos, el camino a seguir. No era el único, Bolívar, aclaremos, no era el único. Para tener una referencia, pues los volúmenes son muy diferentes. Artigas es un caudillo de una provincia que ni siquiera era uruguayo, nunca fue uruguayo, pero era un hombre federal, concebían la independencia de América de la misma manera que lo había hecho Estados Unidos, por lo menos guiándose por lo que hizo Estados Unidos. San Martín, cuando se encuentra con Bolívar en el famoso encuentro en Guayaquil, le cede el mando. Y si bien no está muy claro, porque en esa reunión solo estuvieron San Martín y Bolívar, entonces lo que se sabe son por comentarios que hicieron los dos después. Lo cierto es que San Martín, que era un militar de academia, le cedió el mando a Bolívar en lo que ellos consideraban esta especie de federación de países de América. Y la razón por la cual se le dio es porque San Martín vio en él el líder que América necesitaba. Después de ser republicano, empezó a soñar con la monarquía. Concibió, aunque parezca mentira, ser el monarca de esta nación que estaba naciendo. Hay una anécdota. El mariscal de Ayacucho, que es su número 2, una figura impresionante en la historia de América Latina, que era su número 2, joven, más joven que él, ¿no? Cuando él le ordena liberar a Bolivia, que es muy compleja la liberación de Bolivia por todos los temas, estos eran criollos, descendientes de españoles, y Bolivia tenía una población indígena tremendamente grande, y Santa Cruz de alguna manera los representaba. Entonces cuando aparecen estos muchachos, que eran todos criollos, tienen un choque cultural ahí, pero el mariscal de Ayacucho era un hombre tremendamente inteligente y logra que la independencia de Bolivia tuviera un entorno que se sumaba a la federación, pero mantenía su independencia, que en el fondo era lo que querían todos, ¿no? Convence a Santa Cruz. Es una conversación, estoy simplificando, es más complejo que una conversación. El veo carajo. Y cuando Santa Cruz, los que estaban cercanos a Santa Cruz, le preguntan qué nombre le ponemos a esto, que era el altiplano, que era indígena inca, y el imperio inca se extendía. En ese momento Bolívar estaba en Perú. Entonces Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, le dice vamos a ponerle Bolivia en homenaje a Bolívar. Dicho mucho tiempo después, no tanto porque Antonio José de Sucre muere asesinado poco tiempo después de estos hechos, dijo que la razón era de que como Santa Cruz era rebelde y no podía convencerlo y no quería entrar en una guerra que fuera terrible porque hubiera sido fratricida, llegó a un acuerdo, y para que Bolívar no se enojara con él, le puso Bolivia en homenaje a Bolívar. Bolívar tenía un ego muy grande, no tiene nada de malo. Yo siempre digo, los grandes tienen ego, si no, no llegarían a ser lo que son. Modestamente no llegan a ser líderes, tienen que tener eso. Este Bolívar soñaba con una monarquía de él y un imperio. Eran sueños, no está muy claro, pero él veía que había muchas dificultades para unir a los países. La federación estaba formada por Venezuela, Colombia y Ecuador. Él estaba en Perú, y en Perú había una gran resistencia, la misma que había en Bolivia. Los había anexado a la Gran Colombia, pero con grandes dificultades. Y él veía que el camino era el autoritarismo, es decir, dictador, o sea, revolucionario, republicano, dictador, monarca, rey.
En poco tiempo, porque Bolívar arranca revolucionario a los 17 años y muere a los 45. En 28 años hace todo ese proceso. Ustedes dirán, eran otras épocas. Sí, eran otras épocas. No existió el dogmatismo del siglo XX, que ya no existe en el siglo XXI. El dogmatismo del siglo XX, terrible fue, lo cual encasilló. Por un lado esto y por otro lado esto. No había nadie en el medio. Estaba enemigo, guerra. Y si alguien cambiaba era un traidor. Todos los que cambiaban eran traidor. Bueno, yo cambié. No voy a compararme con Bolívar, por favor. Estoy diciendo que cambian todos los seres humanos. Voy a poner ejemplos más cercanos de que cambiaron. Vamos a ver. Yo tuve a Danilo Stori de profesor mío en economía nacional, se llamaba en aquel momento, que era la economía del Uruguay. Danilo tenía un prestigio. Danilo fue profesor mío cuando él tenía 30 años. 30 años de Danilo. Como digo, yo fui alumno de él y después trabajé con él como decano mucho tiempo, o sea que nos conocíamos bastante bien. Nos conocemos. Danilo era no un ultra izquierdista, pero contaba con el apoyo de los sectores más radicales de la izquierda uruguaya en aquel momento. Y los medios conservadores de izquierda lo miraban con recelo. Sigo. El Partido Socialista del Uruguay fue, en sus comienzos, Partido Socialdemócrata. Pero a raíz de una crisis interna muy grande, en los años 60, 70, se declaró marxista-leninista, el Partido Socialista del Uruguay, y dentro de él una cantidad enorme de jóvenes, puedo dar muchos nombres, que adhirieron esta concepción. El Partido Socialista no era eso. Aparentemente, visto a la distancia, podría haber sido un retroceso. No eran 3 o 4, muchísimos jóvenes, algunos muy conocidos actualmente. Vamos a seguir. ¿Qué eran los Tupamaros? La patria grande de los Tupamaros, ¿qué era? Claro, una visualización de... La patria grande fue para la izquierda el concepto bolivariano. Esa es la patria grande. El concepto bolivariano. Hagamos una nación, cada una con su independencia, cada uno de los países, pero unidos para transformar la sociedad y hacer la sociedad más justa, más avanzada, etcétera, etcétera. Líder de los Tupamaros fue José Mujica Gordano, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencoll, Jorge Zabalza. Hago la pregunta, ¿cambiaron? Saco a Jorge Zabalza, al Zambero lo saco, porque el Zambero ha tenido una línea y una conducta de la cual no se ha apartado nunca. ¿Está bien o está mal? Hay que respetar. Nosotros cambiaron. El fenómeno Magnini, ¿tiene o no tiene responsabilidad en Fernández Huidobro y José Mujica? La tiene. Yo puedo criticarlos en función de que abandonaron sus ideas para terminar en esto. No. Yo nunca critiqué a Mujica por esto. Lo que criticaba a Mujica es el estilo, el personaje que él creó. Y hoy saltó el tema de ¿cómo se llama? La de Sayago, esa, la de la directora de Sayago, y yo me sentía avergonzado. Pidiendo que la indemnización, no quiero entrar porque ese es otro tema, no quiero entrar. Pero fue terrible el gobierno. El gobierno de Mujica fue algo terrible. Hubo avances, lograron cosas, sí, es cierto, todos logran, pero si miramos, los números fueron tremendamente duros. Solo ANCAP, por eso alcanza y sobra. Cambiaron. Uno puede criticarlos porque no fueron buenos gobernantes o no fueron buenos dirigentes. Mujica a lo máximo que llegó fue ser un caudillo al estilo de Herrera, no pasó de ahí. Fernández Huidobro era un líder intelectual de una supuesta izquierda que termina apoyando el fenómeno del cabildo abierto. Por favor, estoy diciendo cosas que son ciertas. Que nace en el proceso en el cual están presos todos los Tupamaros y con los tenientes de Artigas encontraron puntos en común.
Recordemos que Manini es teniente artillero. Ok. Todos han cambiado. Vamos a pensar en esto. La Unión Soviética. Cuando la crisis del 29 ya existía la Unión Soviética. Por lo tanto, la crisis de los 20, no dice 29 porque fue el problema de la bolsa, pero viene de antes y termina después. Existía la Unión Soviética, es decir, había un enfrentamiento, no sé si enfrentamiento es la palabra, a ver, que el señor me está llamando y quiero ver si tengo algo que está saliendo mal. Me está diciendo cuántos hay en el salón. Nacho, un abrazo. Nacho Suárez. Kika Pérez, la poeta también, dos poetas, Ignacio y Kika. Buenas noches, Alejandra. Después te cuento, Alejandra, que realmente me atacaron varias veces los teros a mí en el campo, en Rocha. Susana Brusona, Brasilia está Susana. Un beso grande, Susana, compañera de toda la vida en esto de la lucha. Robert, un abrazo, Robert. Vittorio, otro coterráneo grande que está siempre ahí, los saludo. En la crisis del 29 había ya establecido, la lucha era el concepto leninista de los cambios, no el marxista, porque no el marxista, mírense lo que estoy diciendo, sino el concepto leninista planteaba que la revolución se hacía de tal manera, y la llevaron adelante, y transformaron a Rusia y los países que estaban cercanos, que se sumaron a la revolución, en la Unión Soviética. En la crisis del 29, para los teos, vamos a pensar que la Unión Soviética tenía una crisis de hambruna tremenda y todas las cosas negras que tuvieron, pero en la crisis acá del 29-30, acá en Estados Unidos ya había gente que planteaba el hecho de que se tenía que terminar con el capitalismo, había un partido socialista, había de todo acá en Estados Unidos. Es decir, en esa crisis hubo una crisis del capitalismo que le aparece un salvador, que es un británico, Keynes, acusado por los socialistas como el gran salvador del capitalismo y acusado por los conservadores como el gran comunista del sistema capitalista de los Estados Unidos. Cosas ridículas, pero bueno, cosas de Dere Sánchez. Cambia, todo cambia. La Unión Soviética desapareció. Se pensaba que se liquidaba el capitalismo en el mundo, así se lo digo. Los jóvenes de los años 60 estaban convencidos que transformaban la sociedad, ahí incluyo a todos los que participaron, la sociedad iba a cambiar y iba a ser socialista. A los 76 años me paro frente a mi vida. Tengo dos opciones. Decir, yo he sido fiel a mis ideas y no poder explicarlas. O decir, fui fiel a mis principios, que son dos cosas distintas. Fiel a mí. Yo, cada vez que hablo, trato este tema, se me van una cantidad de gente, de mis amigos. Y todos esos amigos, muchísimos de ellos caminaron conmigo este proceso. Y no me ven como un traidor, vamos a aclarar, porque no quiero exagerar. Mi muro es un muro de mucho respeto, y ustedes lo saben perfectamente bien. Inés Bintencourt está en España, me está escuchando de allá. Inés, gracias Inés por estar ahí. España, Néstor, España. ¿A qué podemos ser fieles? Los cambios son inevitables. Un día conversando con don Pedro Montañés, el coronel Pedro Montañés, una figura enorme de las Fuerzas Armadas Uruguayas, que estuvo preso con el general Sereni todo el tiempo que el general estuvo preso. Fueron compañeros de presidio, ¿no? De alguna manera. Hombre del Partido Socialista que estaba entre las Fuerzas Armadas. Un día tuvo una conversación conmigo. Don Pedro no era de pelear, pero estaba estudiando filosofía. Y no sé por qué se dio que era un atropellado. Yo la sabía toda. Y entonces empezó a hablar y me preguntó, ¿y Jorge, usted qué cree que va a pasar
Y yo le dije, va a pasar una sociedad de rosas y flores y comida para todo y cada cual según sus necesidades y su trabajo, Y después, me dijo, no sé, ¿cómo? ¿Usted sabe lo que va a pasar después de esto y no sabe lo que va a pasar después de lo que usted dice? Lo digo con buen tono porque Pedro era un tipo de primera, era como hicieron Chifre. Son dos personas que yo admiré por las dos están fallecidas. Entonces, Pedro me dice, ¿qué método utiliza para analizar las cosas? Y yo le dije, la dialéctica. La dialéctica sonaba revolucionario. Y él me dijo, si es la dialéctica, ¿por qué no puede visualizar los cambios que se van a producir después de ese estado? No tuve respuesta. No tenía respuesta. Mi dialéctica se terminaba ahí. Logramos esto y se terminó esta vida. Es decir, logramos esto y acá se terminó. Es el fenómeno terrible de la izquierda en el mundo entero. No la izquierda así en general, porque la izquierda es muy variada. Pero la izquierda supuestamente revolucionaria era, llegamos y no nos vamos. Pero se fueron. Y en algunos lugares todavía no. En 4 países todavía no. Pero hubo cambios que son innegables. El ejemplo de China es el ejemplo más claro de cambio. Uno habla con un chino. Miguel Nogueira fue 2 veces a China y fue invitado a cursos importantes en los cuales los chinos explicaban qué eran ellos, y Daniel sabe, y Miguel varias veces lo conversaba, me dijo, porque ellos se definen así, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos. Vietnam, ahora con el motivo del coronavirus, aquí en Estados Unidos, ya se habla que murió más gente por el coronavirus que en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam murieron 66.000 norteamericanos. Pero visto de un lado, porque del otro lado murieron 2 millones de vietnamitas. Fue una guerra terrible. Guerra que perdió Estados Unidos. La guerra Vietnam. La guerra se transforma en un país que estaba dividido en 2 en una sola nación. Era el objetivo. País comunista dirigido por un partido comunista. Pero Vietnam es socio privilegiado de Estados Unidos ahora. Hace años, ¿no? Socio privilegiado. Es decir, tiene facilidades para comerciar con Estados Unidos. Yo me asombro. Tengo muebles que son vietnamitas. Voy al supermercado y comida que viene de Vietnam. Obama estuvo en Vietnam. Creo que también estuvo, si no me equivoco, Trump en Vietnam, ¿no? Sí. No fue en Vietnam que se encontró con el Kim Jong-un. Ahí en Singapur. Bueno, no importa, es lo de menos. Cambios. La vida es un continuo cambio. Entonces que alguien me diga, cambiaste, me elogia. No me molesta. Es más, digo, sí cambié. Sí cambié. ¿A qué viene esto? Ayer Connie Hughes, antes de ayer, mi amigo, somos amigos con Connie Hughes, ojo, no interpreten mal lo que voy a decir. Le tengo un gran respeto a Connie y él me tiene un gran respeto a mí. Él bromea porque es bromista y es un polemista, como yo le digo, Connie, eres un polemista que utiliza lo más parecido a Jorge Valle que yo conocí en mi vida. Jorge Valle era un polemista bestial, porque si podía, te daba vuelta a todo y tú no sabías dónde había sacado ese as de la manga. O sea, tramposo, así una palabra. En buen sentido, digo tramposo, en buen sentido. La polémica, la trampita, nunca viene mal. Pero hay unos que son hábiles, ¿verdad? Entonces Connie me pone, ¿quién te ha visto y quién te ve? Acá me estaba escuchando el miércoles, ¿no? Y yo le contesto, pero yo no soy ni blanco ni colorado. Tanto no cambié. ¿Quién me ha visto y quién te ve? Es verdad, Connie, pero yo, ¿quién te ha visto y quién te ve también a ti?
porque todos cambiamos. Colin se aferra a las polémicas, era un polemista tremendo, fuimos compañeros, a las polémicas que se daban en la FEUNA, en la Facultad de Ciencia Económica, el CCA, el Centro de Estudiantes de Ciencia Económica, y él era un polemista salvaje, blanco, nunca dejó de ser blanco, y había grandes polémicas, tuvimos varios encontronazos. Siempre bien, porque terminamos amigos, que es lo que más vale. Bien, cambiamos todos. Acá viene todo esto que estoy hablando. A la nueva normalidad. Mire, voy a leer algo que vi hoy. Esto lo leí en el New York Times. Para que ustedes sepan, el New York Times es el diario comunista de Estados Unidos. Dicho por un republicano, de luego. No me crean a mí. Pero si ustedes hablan con republicanos de la Florida que odian a los demócratas, le van a decir que el New York Times es como fue Obama, los dos son comunistas. Nada que ver, pero bueno, está. Y esto lo leí en el New York Times. La nueva normalidad, así una definición. Cada vez que se producía algún cataclismo extraordinario, su víctima intentaba volver a la vida que había perdido. Ya no será posible vivir como se vivía antes. Es decir, un cambio. Esto está escrito por un argentino que yo respeto muchísimo, que es Martín Caparrós. Después Martín, que viene de la izquierda, dice: nunca pensé que escribiría estas palabras, pero aquí van. Así arranca el artículo. Recomiendo que lo lean, no es necesario entrar mucho. Esto lo escribió el 7 de mayo, o sea, ayer. Va a haber un cambio impresionante. Yo creo que no es para bien en el sentido amplio de la palabra, pero cambio va a haber. Va a haber cambio, es inevitable. Esta pandemia dejó en claro, por ejemplo, el otro día tuve una discusión con Catherine Simisega, a ella le encanta polemizar conmigo, sobre el tema de que en China había 800.000 chinos, y le pregunté: ¿cómo hacen para ocultar 800.000 chinos? Porque la idea es que China es un país cerrado. No es un país cerrado, China. Es un país cerrado políticamente, pero no es cerrado. China comercia con todo el mundo y todo el mundo tiene representantes en China, porque si no, no habría comercio. Usted no vaya a pensar que los chinos salen con una valijita y entran y van país por país y le dicen: ay, te vendo esta cosita, te vendo esta otra, todo lo que tengo acá arriba es chino. No, van allá, compran. O si no, compran, ahora se está comprando mucho por internet. Pero los grandes negocios se hacen allá. Y antes era Shanghái, después se fue extendiendo por todo China, y hoy Pekín, Beijing, para decirlo en términos modernos, es la ciudad cosmopolita. Ayer estaba viendo Polémica en el Bar, el programa argentino, y conversaron con un abogado argentino que trabaja en China. Y él explicó, y yo dije: es así, porque es un país abierto, cerrado políticamente, pero abierto desde el punto de vista comercial. ¿Cómo hacen para ocultar 800.000 muertos que no declararon contra 4.000, 5.000, 6.000 que dicen que reconocen? Y en la polémica con Catherine dije: vamos a olvidarnos de China, vamos a mirar a Corea del Sur, que es un país capitalista. Y ahí está explicado por qué China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte con todo también, y algún otro que anda acercando ahí, Singapur. Singapur es una ciudad-estado, pero Malasia, para poner ejemplo, había una cultura oriental que ayudó a entender cómo era este problema y tratar de resolverlo. No pasó eso en el resto del mundo, en Europa y en Estados Unidos y en América Latina. En América Latina recién está empezando, Brasil está en el 8º lugar, y todavía el presidente Bolsonaro sigue diciendo: voy a hacer un asado, voy a invitar a todos los amigos, vamos a un pedarnos, vamos con fe. No, hermano, por favor. No es el camino ese. Bien. La pandemia, más insuficiencias muy graves del sistema actual, que es el global, este que estamos viendo, llevaron a esta crisis que ya se le empieza a ver las patas a esta sota. Se le ve. ¿Se van a producir cambios? Y desde luego que se van a producir cambios. Yo no los voy a ver con toda seguridad, pero se van a producir cambios profundos. Va a ser imposible detener
situaciones de conflictos sociales, porque cada uno va a querer su parte, y no hay para todos, no hay para todos. Dentro de este panorama de convulsiones, Estados Unidos tiene, ya les voy a decir, casi 80.000 muertos tiene Estados Unidos, casi 1.300.000 contagiados, o sea, mañana va a tener 1.300.000 contagiados, y ya tiene 77.000 muertos. Lo sigue España, Italia, Gran Bretaña, Rusia, Francia, Alemania y Brasil. Y al ritmo que va Brasil, en 3 semanas sobrepasa Francia y Alemania. Y yo les voy a decir esto, en Brasil van a haber cambios. Pronto, va a haber cambios. Y a eso podríamos llamarle la nueva normalidad. ¿Ok? No voy a extenderme mucho más que esto, ya hablé bastante. Lo dejo para que ustedes también opinen. Mira, Claudita Pliscal, bien, Claudia. Una alegría que estés acá conmigo, Inés Vintencourt, estoy escuchando, faltan 10 para tener. Bueno, Inés ya lo nombré. Claudita Pliscal. Somos amigos de la bolsilluda, los dos. Que es la que me pasa los datos de la bolsilluda, es Claudia. Ana María Salkowski Luciani, Jorge, siempre te dije, Ana María, el apellido Luciani es de mi pueblo, de Rocha. ¿Tenemos algo que ver? Milagro García, mi amiga, calladita. Es mi muro, Milagro. Y Alejandra, que es así, de fierro, ya conozco por suerte, me dice, ¿nueva normalidad o nuevo orden mundial? Y si te digo que las dos cosas, en realidad no tengo bien claro qué es nueva normalidad, ¿no? En realidad no tengo claro qué es nueva normalidad, no lo tengo claro. Sí, porque nueva normalidad, van a ser normal pero nuevo. Hay un juego de palabras que no me convence mucho. Pero sí implica un cambio. A lo loco, me dice Alejandra. De Utah, Carlitos Sosa, Estados Unidos presente aquí, Utah. Carlos Sosa, tengo parientes en Utah, Carlos, Te juro, Claudia, que no te voy a delatar, te prometo que no. Te doy mi palabra de honor, que yo no voy a decir todos los chismes que tú me dices, jamás. Claudia Salí se protege. Claudia, si yo no me equivoco, es catalana. Una costumbre mía es identificar a mis amigos, dónde son, de dónde vienen. Los que no me conocían en la radio pueden ir aprendiendo cómo soy. Bien, nueva normalidad. Yo realmente sobre nueva normalidad, ¿qué quiere que diga? No la tengo clara. Pero, como dice Alejandra, un nuevo orden mundial. Yo diría que hay de todo en esto. Y es peligroso. Sí, yo sé que lo dijeron Alejandra. Alejandra me dice, lo dice la Merkel, lo dice Sánchez y lo dijo el presidente del Uruguay. Ella no pone el presidente del Uruguay. La calle Pou, lo dijo también. Sí, lo han dicho todos, lo dice Caparrós también. Digo, yo no entiendo, nada más, no me queda claro, nada más que eso. Johnny me dice, Jorge, este tema es complejo. Hoy le envié un artículo. Fuiste tú que me lo enviaste. Ponme ahí quién eres. Lo leí. Que habla sobre estilo y otras cuestiones. Nueva normalidad. Cambio, sí. Ok. Milagro me dice que es muy peligroso. Ya algo nuevo es peligroso. Vamos a aclarar algo nuevo. Por ejemplo, te voy a decir dónde va a haber cambios radicales. Va a haber en Brasil cambios radicales. Va a haber cambios en Venezuela radicales. Ya se ve que Venezuela... Te voy a contar algo sobre Venezuela. En Venezuela hace unos días atrás hubo una masacre en una cárcel, murieron 47 reclusos. Asesinados, aclaremos por la duda para no hacerlo. Hoy estuve leyendo cuáles fueron las razones y saltó que fue un incidente entre los funcionarios y los presos, que a veces es normal. Pero el problema se originó en que los funcionarios no dejaron pasar la comida. ¿Saben por qué no dejaron pasar la comida? Porque se quedaron ellos con la comida de los presos.
y eso generó el estallido que terminó en una masacre tremenda, de la cual hay muy poca información. Hay información sobre esto que pasó que tiene pinta de ridículo, pero Venezuela va a ser unos países de los que va a haber cambio. Va a haber cambio. Brasil va a haber cambio. Va a haber cambios en el Uruguay, ya se están viendo. Va a haber cambios en Argentina, ya se están viendo. Pero no sé si van a ser parejos o iguales. La globalidad permitió cierto parecido. Lo permitió. Hay una, por ejemplo, mirando el coronavirus, yo escucho cuando salgo en buscadores lo que dicen Gabriel Romano, Miguel Nogueira o Sergio, y digo, padre, ¿cómo vivir acá? La globalidad permite identificar cosas parecidas. No sé si la nueva normalidad lo va a permitir. Por lo pronto ya apareció el primer acuerdo. El presidente Trump dijo que iba a tratar de alcanzar un acuerdo con China. Yo lo he repetido 1000 veces este tema. La crisis económica no fue del coronavirus. El coronavirus provocó que estallara la crisis económica. Ya tenía un antecedente. Porque la guerra arancelaria, generó un conflicto en la producción del modelo que terminó con este golpeteo que no se pudo controlar. Se pudo haber controlado si no hubiera el coronavirus, pero no se pudo porque cayó el coronavirus. Dejó al descubierto las insuficiencias que hay en muchísimos países desde el punto de vista sanitario. Bien, hasta aquí llegué. Isabel, buenas noches. A ver qué dice Alejandra. Sos muy correcto, Jorge. Ale, ¿esto es un elogio o es ironía? Se viene la vacuna, dice Ale, el fin del dinero físico, el fin del dinero físico ya estaba casi muerto. El microchip ya estaba a la puerta de entrada. Y el cambio en la mentalidad de las personas. Bien, ¿qué es el cambio en la mentalidad de las personas, Alejandra? O sea, yo voy a cambiar, por ejemplo, porque ellos nos van a manejar. ¿Quiénes son ellos? Los dueños del orden mundial, supongo yo, creo yo. A ver, sigue porque Alejandra me da mucho dato, porque ellos nos van a manejar, porque también se viene la robótica y el fin de las jubilaciones, por eso hay que exterminar a los viejos. Sí, yo estoy en la lista de espera ya. Ale, estoy en la lista de espera, ya lo sé. No es así. Puede ser que cosas sean así, pero no es así. Yo recomiendo que lean a Harari, que es en este momento uno de los filósofos más importantes que hay en el planeta, judío, vive en Israel, pero se educó en Gran Bretaña, donde está todo el pensamiento filosófico del cual está ahí, y él dice que no, que va a haber cambios, pero no en ese sentido. Alejandro se enojó conmigo, me dice, ¿vos me estás jodiendo? Robert, el nuevo orden mundial. La filosofía trata al ser humano como un ser inocuo y no toma en cuenta sus virtudes y miserias. Marx tropezó con esto, por eso su visión de la sociedad comunista es una utopía. Esa sociedad está en el joven Marx, Robert, no está en el que sigue. El veterano empezó a ver las cosas de otra manera. Hay que leer completo, no se puede leer algunas cosas y otras no, para entender. Alejandra, no te estoy jodiendo, te doy mi palabra, no, al menos a ti, no te enojes. Bernardo, y la bancarización tan criticada hoy es la estrella de esta película. Milton Tironi, buenas noches. Deja muy poco tu parla. ¿Y cuál es el problema, Milton? No te estoy dando una clase, estoy conversando nada más, entreverado. No es una clase, ahí está. Es la nueva normalidad, ya está, esta es la nueva normalidad. Milton quería que yo se la diera toda digerida, decir, mirá, va a pasar esto, no pasó esto, no pasó lo otro, aquello acá que venía. No, esto es una diversión mía. Si no te gusta, no la sigas, no es obligación. Me recuerda a las conversas de boliche con mucho alcohol de 50 años atrás. No estoy borracho, aclaremos.
Y puede ser, esta es una conversación de boliche sin alcohol, porque es virtual. Johnny me dice, entiendo que los cambios serán a nivel político. En Brasil ya el pueblo no está tan de acuerdo con el manejo Bolsonaro al respecto del tema sanitario y algunas cosas más. Argentina está despertando una realidad terrible, que es enfrentarse a una economía devastada. Uruguay es una ruleta rusa, va a depender de cómo evolucione el sistema sanitario y de qué pasa en Brasil y Argentina, que no podemos decir. Alejandra me dice así, dame nombres, Alejandra, de los dueños del mundo. Es que no podés decir que no sabés quiénes son los dueños del mundo. Alejandra está enojada conmigo. Está enojada. Dame los nombres, por favor. Kika Pérez, cambia, todo cambia como la canción. También cambia y me pone el poema del cambio. Bien, esto no es una clase. Yo largo la opinión, así como lo dijo muy bien. Como lo dijo muy bien Milton, estamos conversando. No tengo derecho a payar. ¿Por qué no? Payar con fundamento, ¿no? Trato de payar con fundamento. No payar por payar. No agarrar la guitarra y decir cualquier cosa. Con fundamento. Bien. Esta es la primera parte de la conversación. Queríamos... ¿Cuántos hay? A ver, hay unos cuantos. A los que están en la sala les voy a mostrar algo. Esto después se repite, entonces hay muchos que ven. Les quiero mostrar las incorporaciones que he hecho para este trabajo, que es charla de amigos. Soros, Rockefeller, ¿cuál de ellos? Bill Gates, Kissinger y sigo. Alejandra, ¿qué tiene que ver Soros con Kissinger? ¿Qué tiene Rockefeller con Bill Gates? No sigas. Milagro, Alejandra, Milagro García, respondiendo a Alejandra, coinciden Milagro y Alejandra. Si supieras Milagro, si supieras Alejandra, por supuesto. ¿Cómo la ves para la reelección de Trump? Lo vemos ahora después. Si quieres te contesto, pero no ahora en este momento no. Vamos a ver cómo va la conversación. Andrés, las cosas ya cambiaron. Nos cuesta darnos cuenta. Robert, estoy de acuerdo con un autor colombiano, Castro Gómez, y la teoría de la hidra. Dámelo el nombre para poder leerlo, porque me encanta. Yo recomiendo a Harari, y recomiendo que lean los artículos de Harari actuales. Harari, H-A-R-A-R-I. Yuval Noah, israelí, educado, su formación de Magister. Alejandra sigue enojada conmigo. ¿Qué dije? Si supiera que... No dije con ese sentido que le da Alejandra. No decís nada, seguí Alejandra, no te enojes, está, les pido por favor, no me pegues. Puedo acusarte de violencia. Está enojada, pero enojada mal conmigo, no es normal. Bueno, les voy a mostrar el estudio que me estoy armando, no lo terminé todavía. No lo terminé, pero se los voy a mostrar. Un ratito. Harari, sí, así se escribe, Andrés. Es Yuval, Yuval, y Noah, que es Noé en hebreo, Noah. Bien, vamos a mostrarle, le voy a mostrar. Para mostrarle, vamos a mostrar esto. Para hacer esto tengo que hacer un cambio tecnológico. Miren esta maravilla que yo voy a hacer ahora. Espero que salga bien. Debo esperar unos segundos. A que se produzcan los cambios, son 20 segundos entre que yo hago el cambio y que les llega a ustedes. Ahí está. Ahí está llegando a ustedes. Bueno, ahí, esa fue mi incorporación del día de hoy, que va a formar parte del escenario, el escenario de trabajo. Voy a incorporar una computadora, un televisor que está ahí.
por un problema de luz, ustedes no ven bien, pero después sí se va a ver bien. Después tengo, allá está la cámara, que ahora no es esta, pues esta es otra cámara. Esa cámara es la que está usando. Al fondo ven el escenario que tengo yo presente. Aquí tienen la consola. Esta es la consola mezcladora de sonido. Soy fenómeno. Ahí está el monitor de la computadora. Bien. Ahí está el monitor de la computadora. Acá tengo un trípode, ahí, que es para la cámara, para el teléfono, para parar el teléfono en forma vertical. Esto es para apoyar la cámara, para que enfoque el teléfono. Es el libro que la cuisine, el libro de cocina, el Larousse francés. Está en francés, muchachos. Y después tengo acá el teléfono, ese es el celular. Y acá tienen la tablet, que es donde saco la música, lo mezclo. Esta la voy a sustituir por una computadora. La luz, esta que es la única que tengo, que ver si lo puedo arreglar. Y ahí tienen todo el escenario de mi estudio de trabajo. Es algo más que una conversación, más que una conversación de boliche en pedo, es mucho más. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Bueno, se lo mostré. Cuando lo termine, aquí estoy yo ahora. A ver, está maravilla. Eso lo hice yo acá con la ayuda de Daniel Lerena. Lo haremos. Ahí tiene, ¿ves? Ahora salgo de la cámara. Y ahí aparezco yo. Hay una diferencia de 20 segundos de que yo hablo y les llega a ustedes. Bien. Robert me dice que... A ver qué me dice. El colombiano Castro Gómez es autor de la línea de la descolonización. Voy a ver si lo encuentro. Estoy leyendo bastante. Ahora te contesto, Alejandro. Se le fue el enojo, ya la conozco. Se fue el enojo. Bernardo me dice, esta es tu nueva normalidad. Sí, es verdad. Cristina Carvallal. Esto sí es un cambio de estudio, lo impresioné. Sí, señor. Arranqué con el Windows Live y mire cómo terminé. Falta una computadora y falta el soporte del televisor. El soporte vino, pero me faltaba una pieza que llega mañana. O sea que mañana tengo programa y el lunes, hasta el lunes tengo programa. Entonces voy a armar prácticamente el 90% del estudio. Hecho así, con la ayuda de Daniel Lerena, pero pensaba Daniel y dice, 76 años, aquí estoy, sí señor, nueva normalidad, me va a impresionar. Y estoy en la lista de espera del COVID-19, la COVID-19, estoy en la lista de espera. La nueva radio online, la radio con imágenes, porque yo voy a incorporar imágenes. Y ahora con buscadores. Lo que pasa es que acá va a ir el televisor. Ahí va el televisor, va a tapar toda la parte de atrás. El televisor va a incorporar otro movimiento a lo que estoy haciendo. No, André me dice, de acá a hacer tendencia como youtuber. Voy a YouTube, eso es lo que, el 10% que me falta es YouTube y las llamadas telefónicas, que todavía no... Estoy a un paso de resolverlo, pero estoy esperando un poquito para terminar con esta parte, para que las llamadas telefónicas sean mejores. Pero ya hicimos la llamada telefónica. Robert me llamó y hablamos con Robert. Si alguno de ustedes quiere salir a hablar conmigo, lo puede hacer ahora. Y probamos. Es uno para WhatsApp, no me vayan a llamar por línea porque es carísimo, más 1-786-908-2315. Yo voy a escribir ahí para que lo vean. Más uno, y después el teléfono, porque tengo configurado de una manera distinta.
te tiene que poner +1 adelante. Le tiene que poner +1. Y ese es el teléfono. ¿Quieren conversar? Van a conversar con todo el mundo, pero sacar al aire. No acepto llamadas privadas. Y Alejandra, no te enojes conmigo. Isabel me saluda. Andrés dice sí lo sé. Que sabía el número de teléfono. Jaja, la experiencia y la tecnología. Sí, me sobra experiencia. Hay un chiste bastante feo sobre eso. Plataforma y todos conectados al debate. Windows Live abre la posibilidad de una plataforma en Windows Room, que ya está circulando, pero no sé por qué yo no lo tengo. Alejandra, ¿te animas a llamarme y pelear conmigo? Daniel de Elena me está provocando esto. Que es mi socio. Él dice que no somos socios, pero... Daniel de Elena es un programador. Es un programador y estoy... Yo ya he contado la historia. Fue el primer programador que yo usé para trabajar en radio. Bueno, pero eso es otra cosa, Alejandra. Pero no me mandaste tanto mensaje. Bueno, está, sí, estoy en deuda, reconozco, estoy en deuda. Bien, ya estamos, ¿no? Perfecto. Nadie llama, no hay ningún problema, yo sigo. ¿Vieron el nuevo estudio? Acá va a ir el televisor, detrás mío. A mi derecha va a aparecer la computadora, la segunda computadora. Esta es una computadora de escritorio. Y el televisor va a estar detrás mío. Por eso tengo una llamada de WhatsApp, por eso abrí el teléfono. Y después falta conectar el teléfono. Tengo un pequeñísimo problema con el teléfono que creo que lo voy a resolver esta semana. Que yo puedo sacar las llamadas, pero el que está del otro lado no me escucha. Entonces, de pronto la opción es la que estoy usando para las entrevistas. Y por eso lo llama. Si quieren llamar, llamen. Hoy Alejandra puso en su muro que la adrenalina, nadie tuvo adrenalina si un día no los atacaron los teros. Y a mí, cuando enrochan en el campo, los ataques de los teros es una cosa terrible, ¿no? Susana Montero, te escucho y te veo con los buscadores. Te digo, a ver qué llama. ¿Quién habla? Johnny, ¿no? ¿Me escuchas? Espera un segundito que la culpa es mía que no te escuche. Espera un segundito que ya te muevo. Johnny, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Johnny? Perfectamente, buenas noches. Buenas noches, don Johnny. Vamos arriba a Basañez. ¿Viste que dije que eras tú? Vas a ver el culo. Los otros días te sentí las disculpas al aire suyo. Con la Artola, con el gato, qué genial. Estuvo muy bueno el programa esa noche. Muy bueno. El Tola es un sinvergüenza, me olvidó pedir disculpas en vivo. Una pregunta, ¿estoy saliendo bien, Johnny? ¿Tú qué tienes ahí como chequear? ¿Estoy saliendo bien? ¿No tengo ningún problema técnico? No, acá sale perfecto. Ok, está bien. Lo que es la tecnología, como yo le decía el otro día, de allá de Miami para acá, para Cuchilla Alta, y estamos conversando como si fuera lo más normal. No, el problema es que estás hablando con un condenado por el coronavirus de 76 años. Que ha hecho esto. Quiero felicitarlo por el estudio. Está genial el recorrido que hicieron el estudio. Y vamos a aclarar que todavía falta, ya te dije, falta. A ver qué me están saludando, antes de escuchar tu participación. Bueno, Alejandra sigue enojada conmigo, tiene razón aparte. Susana Montero, bueno, ya me salió. Julio Díaz, periodista,
Yo soy de Santa Bernardina, entonces no escucho. Déjenme dejarles un abrazo, dice Julio Díaz. Santa Bernardina. Me perdí. Dale, Julio. A Julio lo conozco personalmente, así que... Andrés Durán. Pareces 15... Bien, Andrés, 15, pero no soy 15 años más joven. No tengo 61, tengo 76. Bueno, Johnny, ¿cuál es el motivo por el cual te comunicas con este comunicador que se encuentra en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, hablando huevonada? ¿Sabe por qué? Porque usted mencionó reiteradas veces, lo está mencionando, a un autor israelí, que yo soy fanático de él, que he leído muchísimo. He leído todo lo que ha escrito en los libros, 3 libros que ha escrito, la trilogía, y además soy adepto a leer mucho los artículos de él, sobre todo los ensayos que ha hecho después de las conferencias que ha hecho en Oxford y en Cambridge. Y además, reconocer que Harari es un señor escritor que ha tenido además artículos en los diarios como el Washington Post, como el País de Madrid, en fin, como el Times de Inglaterra, en fin, un montón de diarios que ha escrito, un montón de artículos sobre la realidad que hoy, aunque parezca mentira, estamos viviendo. Usted sabe bien que eso es cierto. Él hace una interpretación de la historia brillante. Yo cuando digo brillante porque, mira, hablo yo que debido a mis estudios estuve obligado a aprender esas cosas, me cambió la cabeza. Cuando lo empecé a leer dije, esto, yo siempre cuando tengo una discusión, otro día tuve una discusión con un amigo que era creyente, ¿no? Entonces yo le decía que el hombre creó a Dios. Le decía yo que suena mal porque la inmensa mayoría de la población del mundo es creyente. Entonces cuando uno dice eso es peligroso, etcétera, etcétera. Pero Harari te lo explica. Entonces, ¿quiere la explicación? Ahí está. Entonces, el otro día estaba conversando con un... No sé qué me pasó. Sí. Sí, lo escucho. No, yo te escucho a ti, dale. Yo lo recomendaría especialmente, ¿no? Los 3 libros de repente pueden resultar un poco, quizás para la gente medio pesados. Para mí son unos libros geniales porque no son de lectura pesada, sino que por el contrario son muy ágiles, muy prácticos de leer. Claro, hay que pensar, hay un gran problema ahí. Yo no lo digo en tono de sorna, sino que lo digo que hay que pensar cuando se está leyendo a Harari, porque sobre todo el primer libro, sobre todo que tiene que ver con Sapiens, y sobre Homo Deus, porque si yo tengo que recomendar uno de los 3 libros, recomendaría el último, que sería 21 ediciones para el siglo XXI. Es un libro que, además del título de decir 21 ediciones para el siglo XXI, tiene 21 puntos en cual cada uno de ellos es una definición respecto a lo que pasa con el ser humano y sus cuestiones, sus debilidades, sus problemas. Y aquí hablo de puntos como la decepción, por ejemplo, que es el final de una historia que se ha propuesto desde hace tiempo ya y no se consigue que la ciencia lo está trabajando. Usted sabe bien que existe la inteligencia artificial creada por ese hombre y que ese mismo hombre está tratando de solucionar todo el problema, o intentando al menos solucionar problemas. Está el tema del trabajo, está el tema de la libertad, está el tema de la igualdad, pero además hay temas como el nacionalismo, la religión, la civilización, y temas que son candentes. Inmigración y religión en este momento son temas tremendos, usted sabe que es así. Y después los otros problemas que también nacen del mundo y del hombre, como el terrorismo, la guerra, toda esa cuestión que tenemos hoy en día latente. Pero además, como usted habla de Dios, y estaría bueno que en ese capítulo la gente lo leyera, es interesante leerlo, para ver hasta dónde las definiciones filosóficas a veces pasan por encima de las definiciones religiosas y los fanatismos religiosos. Así que yo, en lo personal, me encantaría recomendar que lo leyeran todo a Harari, pero fundamentalmente que leyeran el último libro, que es, a mi entender, a mi humilde entender, mi neófito entender, es un libro maravilloso para poder entender un poco lo que nos está pasando.
Yo te lo mostré, ¿no? Una vez que hablamos sobre este tema, te mostré el libro que tengo acá. Sí, ¿no? sí, la vez que hablamos me mostraste, Sí, por sí. supuesto. Pero yo no te lo estoy recomendando a ti, No, era una broma. Era por si te acordabas y darme dique de que yo también lo leí. Por supuesto, por supuesto. Johnny. Y hoy te comentaba justamente, porque soy no leo, ¿cómo decirlo para no ser muy grosero? No leo mucha prensa nacional, leo más bien artículos y leo a filósofos. Estoy leyendo un tipo que me está partiendo la cabeza que se llama Lao Tse, yo te mandé un artículo hoy, Sí. Que encara la realidad de una forma, yo le llamo grotesca y así, porque es gravísimo el hombre, pero dice verdades muy, muy, muy interesantes. Eso es lo que yo leo, y leo artículos, leo cuestiones que tienen que ver con nosotros y tienen que ver con la humanidad, y yo a mí la verdad sigo muy de cerca el tema Brasil. Es uno de los temas que viste que yo, o si me has observado, viste que yo estoy constantemente tratando de hablar de Brasil, porque me une una cuestión muy importante. Yo viví en Brasil un tiempo, y es una nación maravillosa, un pueblo maravilloso. Lástima que está gobernado por a ver cómo definirlo, un señor que no, políticamente no es ni siquiera incorrecto, no es correcto, ni incorrecto, no es nada, es una cuestión rarísima. Es una mezcla definido por algunos comentaristas de Brasil, como el Pato Donald vestido de juez, una cosa así, lo mencionaron. Es raro el hombre, es raro y está llevando a Brasil a una situación bastante complicada. Yo entiendo que si sigue así la cuestión, Brasil va a tener una explosión, porque es impresionante la forma en que el tipo está manejando el país. Repito, a mi entender, ¿no? Yo estoy hablando en lo personal, pero está manejando el país, lo está llevando hacia un pozo. Acá hasta hoy yo miro mucho la Globo y miro mucho las otras redes de Brasil, de Bandeirante, y sobre todo una llama Red TV y Record. Es decir, trato de mirar diferentes televisiones que casi todas tienen la misma línea. Y los estados del Nordeste, Marañón, Ceará. Tiene de punta. Bolsonaro tiene un enemigo tremendo enfrente, ¿no? Que es el Globo. Sí. Era el Globo de enemigo, eso graba. Yo creo, bueno, ya hablé sobre Brasil. Sí. Te agradezco mucho, Johnny. Muchísimas gracias. Bueno, Inauguraste, eres el segundo. Un abrazo enorme. El abrazo para ti también. ¿No te entendí? No. Sí, y un abrazo también. Y a toda la audiencia que tenés ahí en la yo le llamo radio a esto, porque este es el programa de radio que precisábamos los veteranos, ¿viste? Los de más de 50 necesitábamos esto, urgentemente. Alguien que nos sacara la cabeza de esa televisión maldita y toda esa cuestión enlatada, y tuviéramos el espacio ese para discutir, para debatir, para enojarse como quien se enoja contigo como Alejandro. No, pero se enojó por dos razones, Alejandro. En una tiene razón. Yo soy muy amigo de Alejandro, aclaremos, ¿no? No es, yo tengo. Un abrazo, Jorge, cuídate mucho. Igualmente, Johnny. Un abrazo bien grande. Dale, Muy bien, chao. muy bien. Chao. Muchas gracias. Bueno, ¿vieron? Inauguramos las conversaciones. No inauguramos, ya Robert ya participó. Y la segunda llamada que tengo. ¿Alguien más? Ahí está anotado. Robert, no lo conozco. Aclaro que no lo conozco, tengo que entrar ahí. Spivak. Estoy anotando lo que ustedes me dicen, porque me están recomendando y yo estaba listo. Y aparte, si está en Kindle, compro, porque es muy barato y lo meto en la computadora y listo. Spivak. No, lo que no conozco. Bien, estaba llamando, tengo una llamada telefónica y se me fue, ahí se me escapó. Facebook Room. Dije Windows Live. Dije, ¿qué disparate? Facebook Room. Pero no lo tengo a Facebook Room. Entré en todos los tutoriales y no me aparece. Tendría, porque en Estados Unidos ya está funcionando. Pero no sé, la compañía mía telefónica o mi primo Mark Zuckerberg se enojó conmigo. Somos primos. Kika, totalmente de acuerdo con Johnny.
Bien, ¿qué va a pasar? Ahora entro en la segunda parte del tema. ¿Qué va a pasar? Bueno, Alejandra tiene claro lo que va a pasar. Ah, Alejandra está en Cuchilla Alta, son vecinos. Eso que dice Alejandra, acá no lo había visto. Peleate con él, Alejandrita. No conmigo, estoy lejos. ¿Cómo sería? ¿Cómo ven ustedes? Yo no tengo la menor idea. Es más, ni siquiera me lo planteo porque va a llevar mucho tiempo, los ajustes van a llevar muchísimo tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía no se tiene bien claro la dimensión de la crisis económica. El que le hayan dado $2.400 por hogar, es decir, $1.200 por cada uno de los contribuyentes, aplaca un poco. Yo hace casi 20 años que vivo en Estados Unidos y he notado que he bajado mi consumo a niveles que nunca imaginé. Las cosas que he comprado son todas estas que he incorporado a este estudio que estoy armando para compartir estas charlas y después a ver si avanzo hacia Facebook, hacia YouTube y bueno, es la idea que tengo, ¿no? De seguir con esto. Pero no gasté mucho porque traté de encontrar los mejores precios. Yo soy un cliente de Amazon. Compré un televisor muy barato, que está bien, la verdad que es una computadora, el televisor chiquito, de 32 pulgadas, que tiene un procesador Android. Mi teléfono es Android, entonces ahí podemos estar trabajando juntos, pero no es una imagen perfecta, pero como la idea es que sirva de apoyo para lo que estamos haciendo, la imagen no era lo mejor, no era lo que estaba buscando. Sino la tecnología ha avanzado tremendamente con la imagen, ¿no? Según Daniel, es un high definition, que creo que sí, pero está 2 o 3 escalas más abajo que cualquier otro de los televisores. Acá en Estados Unidos los televisores son muy baratos, creo que en el mundo entero son baratos, no sé, no tengo idea. Yo hace muchos años que no compro, lo compré ahora para esto, pero hace muchos años porque los que tengo me han resultado muy buenos. Tengo 2. Tengo uno en mi cuarto y tengo uno en el living. No, perdón, tengo 3. Nadia tiene otro. Pero el de Nadia es chiquito. Y que tenemos 4. Ahora tenemos 4. No tenemos teléfono de línea. No tenemos teléfono de línea. Bueno, muy bien, ¿no? Nadie más entra a conversar ahí. Bueno, vamos a ver qué puede pasar. No quiero hablar de Brasil. Hoy conversaba con Daniel Lerena y decía cómo yo veía a Brasil. Ojo que lo que voy a decir es un disparate, ¿está claro? Pero vamos a hacer ciencia ficción sobre Brasil, ciencia ficción. Queda bien claro que hay fuerzas poderosas dentro de Brasil que empujan a la salida de Bolsonaro. Y esas fuerzas poderosas no necesariamente están en la izquierda brasileña. El diario Globo está de punta contra el presidente Bolsonaro. De punta está, pero en este momento gran parte de la prensa y algunos gobernadores. Brasil es un país federal complejo, es federal pero no es tan federal como Estados Unidos, pero es un país federal y ha tenido problemas con los gobernadores y va a seguir teniendo problemas. Vamos a tener problemas con Uruguay porque en el estado de Río Grande do Sul el problema del coronavirus es grave y es frontera abierta con nosotros y ya está incidiendo. Pero hablemos de Brasil. El presidente Bolsonaro tiene un enfrentamiento muy grande con sectores económicamente poderosos. No es con la izquierda, es con el sector económicamente poderoso, que ven que esto es una locura y están tratando de corregirla. Y yo ya aventuré de que se viene un golpe constitucional, es decir, a ver, va a asumir la presidencia de Brasil un militar elegido democráticamente
no va a ser Bolsonaro, sino el vicepresidente, y alrededor del vicepresidente, que es un general de mucho respeto dentro de las Fuerzas Armadas, se incorporarán, ya hay muchos ministros de las Fuerzas Armadas, pero ahora entrarían de lleno en este proceso. Ha habido diferencias entre el sector militar y Bolsonaro. Bolsonaro es claramente golpista. Bolsonaro es claramente golpista. Y los militares no quieren un golpe de Estado. Ya lo han dicho. Quieren preservar las instituciones, pero hay una diferencia, porque pasaría a ser presidente un general de mucho prestigio, que representa a la derecha de Brasil, y al mismo tiempo acompañado de un grupo enorme de miembros de las Fuerzas Armadas. Habría una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas sin ser golpe de Estado. Creo. No necesariamente tiene que ser así, es una especulación. Vamos a ver que ustedes están activamente. Ahora sí, los provoqué y ahí están. Bernardo me dice, nada será igual, eso es seguro. Imagínate la industria turística, los grandes que darán quiebra, ya están dando acá en Estados Unidos tremendo, y otros que aprovecharán para darla. Todos podemos vivir con menos. Eso es una realidad, la comprobé yo también, Bernardo. Todo en materia de economía será diferente, pero nadie sabe bien lo que va a pasar. Y tiene dos me gusta, aparte de Johnny y Pedro Hernández. Le dice lo que dijo Bernardo. Robert, la crisis va a producirse en la acumulación de capital. Lo que ha mostrado esta pandemia es que el motor de la sociedad es el trabajo y no el dinero, sobre todo en la salud. Pedro Hernández y Johnny apoyan a Robert. Robert dice no. Bueno, aclarar por qué me dice no. Kika, Bolsonaro tiene el respaldo de unos grandes militares. No, Kika, no. Bolsonaro no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas. Te lo digo yo desde acá, de lejos. Pregúntale a Johnny. Creo que esta definición dice Johnny, ¿a cuál te refieres, Johnny? Escríbelo un poquito más. Creo que esta definición es casi perfecta a lo que sucede. Mónica Fernández, ¿cómo te va, Mónica? Buenas noches, ella se incorpora ahora. Bien. A ver si aclaro más el concepto de Brasil. Bolsonaro buscó un apoyo de las Fuerzas Armadas en su campaña electoral. La buscó claramente. Bolsonaro es golpista. Le gustaría ser el rey del golpe en Brasil, derribar las instituciones, sobre todo el poder judicial. De ahí el enfrentamiento que tiene con Moro. Hay declaraciones de las Fuerzas Armadas, de figuras del primer nivel de las Fuerzas Armadas, declarando que ellos están en defensa de la Constitución y las instituciones. El vicepresidente de Brasil, que es Mourão, que va a ser el que con toda seguridad asume si sale Bolsonaro, es un hombre de diálogo, es un componedor, para decirlo de alguna manera. Los chinos se habían enojado mucho. China y Brasil tienen una relación comercial muy poderosa. Y Bolsonaro se fue de boca y a los chinos les molestó. Y quien trató de arreglar las cosas fue el vicepresidente, que cambió el tono. Hay una cosa terrible en Brasil. Bolsonaro dice una cosa y el gobierno dice otra. Los ministros dicen otra cosa. Johnny dice que era bien la definición de Robert. Acá me escribe Robert. La Suprema Corte le dio la decisión sobre el isolamiento a los gobernadores y prefectos. Río Grande do Sul es el mejor estado de Brasil en cuestión de isolamiento. Déjame recordar qué significa isolamiento en portugués. Tengo una idea, pero no quiero meter la pata. Dime qué quiere decir, así no lo busco en el diccionario. Creo que es la independencia. Buenas noches, Johnny, ya me quedó la definición de Robert. Para Mónica, Bolsonaro está mal de la azotea, es decir, de la cabeza. Nancy dice, ¿el apoyo cívico del militar en Brasil será Moro? A ver, la salida de Bolsonaro no es nada, no es un golpe. Es exactamente igual que la salida de Dilma. El Parlamento se reúne,
discute y lo saca. Chao. Está establecido por la Constitución así. Habría que ver cuántos se animan así a esto a sacar a Bolsonaro. Porque lo que viene detrás es una rigidez muy grande con la bandera que a Bolsonaro lo llevó al triunfo electoral, que era la lucha contra la corrupción, porque contra Bolsonaro no había nada, pero ahora Moro lo acusó con respecto a los hijos. Y lo que vendría ahora es afirmarse en la lucha contra la corrupción. Y no es un golpe. Sale el presidente, lo destituye el Parlamento, como dice la Constitución, asume el vicepresidente, y el vicepresidente arma su gobierno y negocia con el Poder Legislativo y negocia con el Poder Judicial. No negocia con el Poder Judicial, trata de que el Poder Judicial sea independiente, que es lo que están tratando varios. Esto no se entiende muy bien, porque en términos de derecho siempre hay dos bibliotecas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Distanciamiento, está bien, Robert. Isolamiento es distanciamiento. La Suprema Corte le dio la decisión sobre el distanciamiento social a los gobernadores y prefectos, que decían que había que llevarla adelante y mantenerla. Robert me dice que Río Grande do Sul es el mejor estado de Brasil en cuestión de separación, ¿no? Sí, el concepto es igual, Pedro. Es el mismo concepto. No sé si te contesté, Nancy. Si no te contesté, dime, porque esta es una conversación de barrio, de amigos en un boliche sin alcohol. ¿No es cierto? No quiero utilizar la palabra divagar porque trato de estar informado, pero distanciamiento social, sí, te entendí, Robert. Distanciamiento social. Mantener la distancia para salir. Hoy Alberto Fernández manejó la diferencia, porque algunos decían, ¿por qué no se hizo lo mismo que en Suecia? Hay fuerzas que empujan en todo el mundo a salir de esta situación, es decir, de mantener el distanciamiento, tomar las precauciones, proteger a los más ancianos, mi caso, etcétera, etcétera. Pero hay quienes empujan para que salga adelante la economía, porque la economía está parada. En Argentina es peor que estar parada, porque Argentina, no sé, voy a ver si me fijo en los diarios ahora, espera un segundito, porque Argentina se vencía el plazo del acuerdo con los acreedores, y si no había acuerdo, se venía un problema muy serio para Argentina. Eso sí no lo vi. Bueno, Argentina mantiene casi sin cambio la cuarentena en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Alberto Fernández, bueno, es lo que estaba diciendo, elogió a Noruega y decía, si hubiéramos hecho lo mismo que Suecia, tendríamos 13.900 muertos, y tienen muchísimo menos, muchísimo. Argentina y Uruguay son un buen ejemplo, les aclaro, a nivel mundial. A ver si dice algo de la deuda. Larreta, que es el intendente de Buenos Aires, ¿no? La figura más importante del gobierno de Buenos Aires, dice, no se cumplen las pautas, volveremos para atrás, si no se cumplen. Hubo un avance de la COVID-19 en Argentina, pero no veo nada. La 7 clave, la provincia está contenida. Aquí está. Riesgo de default, fuerte rechazo a la oferta y esperan que el gobierno extienda la negociación. No alcanzaría el 20%. Las versiones, estoy diciendo Clarín de Buenos Aires, solo los titulares, porque no puedo leer todo el diario. Las versiones indican que las adhesiones al canje de deuda serían muy bajas, es decir, no hay acuerdo. Van a seguir negociando, pero esto pone a Argentina en una situación muy delicada, porque creo que, si no me equivoco, el dólar está a 125. Y la crisis es tremenda. No está a 125. El efecto coronavirus proyectan una inflación de 44% y dólar 85. Y una caída económica del 7%. El mercado negro creo que está esa cifra. Y era eso lo que le quería decir. Esto lo voy a hacer en YouTube. Y voy a empezar a trabajar de mañana y de tarde. De noche esta conversación, quizás un poquito más corta, y de mañana algo que yo ya había hecho, pero he hecho en internet y recibí
una advertencia de Google y he decidido seguir con lo que hacía, que era un diario. Yo sacaba un diario por internet. Johnny Fernández. Johnny, el tema es que estamos evaluando el tema de Brasil. Estamos hablando de Brasil con una óptica de uruguaya. La política en ese país es un gran negociado. Los partidos apoyan y retiran apoyo a cada rato. Además, el Parlamento tiene mucho poder. Y también el Supremo Tribunal de Justicia tiene fuerte incidencia. Es la división de poderes de Johnny, que es lo que están tratando de que se afirme algunos. Nancy. Sí, entendí. Lo lamentable, Lula está condenado a 27 años ya. Él tenía la condena esa, que la de Moro, que para mí fue un error de Moro, pero bueno. Pero tiene 6 más, y ahora ya tiene la segunda. Faltan 5 todavía. Nachito, un abrazo bien grande. Se me va mi poeta preferido, Nacho Suárez. Johnny, además, Itamaraty, que siempre fue una cancillería muy hábil para negociar, que en el gobierno Bolsonaro, estoy totalmente de acuerdo contigo, esto lo veo igual. Mónica me dice que Argentina está flexibilizando la cuarentena. Robert, si no se hubiera tomado la medida de aislamiento social, sería mucho peor. Un ejemplo es Inglaterra, España, Italia, que tuvieron que hacerlo a la fuerza de la inventaria fue tremendo. Bueno, estoy llegando a la hora y media. Vamos a ver a los cambios. Hoy es viernes, ayer no tuve programa. A partir del lunes va a ser regular, entre 1 hora y media y 2 horas, depende en general del entrevistado. Vamos a poner los teléfonos, no llamó nadie más que Johnny, podía llamar quien quisiera a ustedes. Daniel me escribe, Argentina flexibilizó fase 4 de todo el país, menos provincia de Buenos Aires, que se mantiene hasta el 24 de mayo en fase 3. Moro ya cayó, Robert. Moro no tiene altura moral y va a caer igual que Bolsonaro. Te voy a dar una noticia, Robert. La popularidad de Moro es tremenda en Brasil. Tremenda la popularidad. Y con esta voltereta que tuvo. Bien. Termino con esto. Vamos a seguir, voy a seguir haciendo este encuentro con ustedes, que es hecha charla. Yo le dice, voy a tener que escribir un libro, Robisky y su gente en debate. Todavía no está debatiendo mucha gente. Salvo Alejandra, que se enojó conmigo, la mandan todo ahí. Y voy a tratar de hacer en YouTube un programa de comentarios de noticias, algo que se hace mucho en Uruguay. Abrir la mañana con un estado de la política internacional, no referida al Uruguay. Yo estoy muy centrado en Uruguay en Facebook. Voy a tratar de abrirme un poco y voy a comentar en idioma español las noticias. Entonces me voy a meter. Es muy fuerte acá, ¿no? La política internacional. Estoy continuamente sobre eso. Cuando salgo en buscadores es el tema en general que manejo. O sea que vamos a tratar de meternos en YouTube para hacer los comentarios de las noticias más importantes a nivel internacional. Que no va a ser de 5 minutos como hace el informativo uruguayo, va a ser más largo. Leyendo los diarios, hablando sobre los distintos componentes, las interpretaciones. Hay mucho material en internet para comentar, mucho material. Bueno, muchachos, casi 1 hora y media conversando con ustedes. Este muchacho que es amigo de ustedes, voy a terminar de una manera distinta. Porque me dice Daniel que esto no salió. Vamos a ver si no salió. No, bueno, estoy yo sola. A ver si te lo escucho. Me pasan la publicidad por YouTube, entonces tengo que esperar unos segundos. Ahí está, ya está. A ver si ustedes lo escuchan. Porque David me dijo que no estaban escuchando esto. ¿Lo están escuchando? A ver que me ayuden todos los que están del otro lado. Me estoy despidiendo esta vez. Robert, si
con lo de derecha, pero con esto y los de intercepta quedando al descubierto su intención política. Está hablando de Moro, Robert. Robert, Kika, es importante todo lo que piensas hacer. Vamos a ver. Robert Yarse como juez, sí, se te entendí, Robert. Johnny, bueno, me retiro. Buenas noches y buen descanso para ti y las de audiencia. Bueno, me estoy yendo, Muchas gracias, Muchas gracias por todo. Muchas gracias por estar ahí. Y que pasen un buen fin de semana. En 2 semanas voy a estar en YouTube, creo. En 2 semanas. ¿No se escucha? Ahora. A ver. ¿Se está escuchando? ¿Daniel está escuchándose o no? Pero los auriculares yo lo escucho. Gracias, María Lucía. Oye, un abrazo grande. Se corta, dice Nancy, sí. A ver ahora si se escucha. Estoy probando los controles. Ok, listo. Un abrazo grande. Nos encontramos. Se escucha bien bajito. No era la idea. Tendría que haber salido mejor. Nos encontramos el lunes. Un abrazo bien grande.